día de estos estaba leyendo a un columnista costarricense que lamentaba que el bombardeo a Duma en Siria, el bombardeo a Damasco no hubiera producido más daños. Y claro, inmediatamente recordé algo que había visto poco antes. Un predicador norteamericano que es hijo de otro predicador famoso, que ya me vean los nombres, había invitado a su programa que tiene en televisión a una pastora, a una predicadora muy, muy influyente. Y esta había asegurado, yo había visto eso con muchos detalles de tipo escatológico, la pertinencia que tiene la figura de Trump desde el punto de vista de los designios divinos. Trump no es perfecto, es pecador, casi que dice, dijo todas las chanchadas que ha hecho, pero está previsto en los designios de Dios. Y entonces hay que apoyarlo, y los que no apoyen a Trump serán condenados. Ahora, hasta ahí había llegado, pero en esta información adicional, esta predicadora, ahora sí, llevada al proscenio sí. ¿se imagina? Ahora se deja decir esto. Y la condena alcanza a los hijos y a los nietos de los que estén contra Trump. Entonces, perdón, ya ahí sí me está poniendo fea, ¿cómo va a ser? Bueno, pero recordé, leyendo a ese columnista nuestro, recordé a esta mujer, claro, y han llegado al punto de creer eso, de que hay un designio divino que permite a ese señor, para no decirle como lo llamo yo en familia, hacer esas cosas. Y lo que más me sorprende es que repetidamente periodistas costarricenses repiten como un hecho que hubo un bombardeo, que hubo un ataque con armas químicas en ese lugar. Sí. Yo lo creo. ¿Ah? Yo lo creo. Pues no sé, yo no tengo pruebas todavía. Yo he leído, ahora me he informado y me he encontrado con cosas que me hacen pensar que fue fake, que fue montado. Y ahora entrevistaron a un niño. Yo tengo, ¿cómo se llama? Imágenes. Las imágenes son fake. Es muy difícil. No vieras, ahí aparecen, es que ahora hay testimonios, ahora han llegado in situ. Incluso hay un periodista que es famoso, gringo, que llegó y logró entrevistar a gente que había participado en el simulacro. Incluso un niño, hay un caso de un niño que cuenta, y luego aparece efectivamente él en la escena donde lo están lavando sin haber recibido nada encima. Bueno, ahí va un grupo de científicos de Naciones Unidas. Después de que bombardearon, en lugares donde no pueden comprobar que las armas existían, porque ese es otro problema. Para decir que las armas se usaron, tienen que demostrar que existían. ¿De dónde las cogieron? No lo sé. Yo estoy, la verdad, en este caso, soy muy de superficie. Yo no he investigado, simplemente he llegado a una conclusión personal de que sí lo hicieron. Ahora, lo que yo sí estoy esperando, desde luego, es la investigación de estos expertos científicos de Naciones Unidas que ya se fueron para allá. Y fíjate que, ¿cuál ha sido la actitud de Putin? ¿Esperar? Buscar que toma en cuenta un detalle. ¿Qué? A Putin le están tratando de parar
el campeonato mundial de fútbol, eso es evidente. Yo no sé. No, sí. Pero hay una conspiración para... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el prestigio de un país está compuesto de muchas cosas y eso es no, parte yo sé, pero yo no creo que les muchas de las cosas que aparecieron se hicieron antes de las elecciones de Putin. Sí. Y hay un asedio a Rusia, eso es un hecho. Sí, claro. Ahora, pero yo lo que estoy... Hay un asedio mutuo. Sí. Pero, ¿cuántas bases militares tiene Estados Unidos alrededor de Rusia? Sí, claro. ¿Y cuántas hay de Rusia alrededor de Estados Unidos? No, es que ya no hay ni Cuba. No, en Cuba. Sí. No. Pero de todas maneras, mire, el problema es que estamos yo lo que procuro, en una guerra de propaganda donde cualquier cosa puede ser cierta. Digo, yo lo que procuro es ser muy de en medio. Yo sigo admirando a Putin como un intelectual de primera, tipo extraordinario en sus planteamientos, con todo. Y yo pienso que difícilmente hay otra persona en este momento en el tablero mundial que maneje las cosas nacionales e internacionales como las maneja él. Pero hay corrientes que lo acusan de criminal, que lo acusan de esto. A mí la verdad come que chiquitos. ¿Ah? Come chiquitos. Sí, no, por eso te digo. Entonces, yo me estoy esperando a ver resultados. Y me encanta que él no hubiera hecho el disparate que hubiera hecho Trump. O sea, invirtiendo los papeles, Trump hubiera hecho un desastre, ¿verdad? Bueno, él no, porque tiene la cabeza fría, porque es un intelectual, porque sabe los problemas en que se desembocaría una respuesta. Eso está bien. Por eso. Pero por el momento yo no tengo esa convicción que tienen algunos periodistas aquí de que ahí hubo un ataque con armas químicas. No, yo la tengo también. Yo pregunto, ¿qué es un arma química? Un chorro de cloro. No, eso es hay un montón. No, pero resulta que habían dicho que era con gas sarín y ya bajaron, ahora es cloro. Bueno, el cloro es... Bueno, sí, pero un bidón con cloro usted lo puede comprar aquí en San José. No. No. No, pero eso es diferente, ¿no? No, ¿cómo es diferente? No, cloro es cloro. Sí, claro. Aquí, pero usado en una forma masiva para afectar a una población es otra cosa. Pero es que eso es... Yo la he hecho en la piscina. No, eso es el hipoclorito de sodio, pichazo. No. Gas cloro. Es que la gente, ahí tira... Bueno, vos sos químico. Bueno, por eso, pero claro. Me dicen cloro, y no es así nomás que usted... Y por otro lado, el área que fue afectada debería ser muchísimo mayor que la que se dice, si hubieran usado cloro. Yo no sé lo que usaron, yo no soy, no soy químico. Lo que están diciendo ahora es cloro, sí. Cloro, y todo sistemáticamente. Ahora, no tiene... un arma química es cualquiera, el agua es arma química, si te ahogas, pues si claro. yo te ahogo, es un arma. Pues claro, sí. Y los explosivos que tiran, que iban en las cabezas de los cohetes de la coalición, son armas químicas, porque finalmente, cuando llegan al suelo o cuando los hacen detonar en el aire por control remoto, lo que hacen es producir una onda expansiva de gases. Es que, y recuerda aquella campañita que hizo, se me olvida siempre el nombre, de aquel señor, el secretario de Estado de Estados Unidos en la ONU, diciendo que sobre las armas de destrucción masiva, y nunca aparecieron. Sí. No, eso fue, eso fue criminal. Bueno, yo coincido con vos en eso. Entonces, o criminal o estúpido, una de dos. Pero cuando usted pone a Inglaterra y a Estados Unidos a trabajar juntos en una cosa así, tiene que acordarse que fueron Bush Yo tengo la impresión personal, por supuesto, impresión personal, de que Bush engañó a Inglaterra.
porque los que hicieron las investigaciones y las acusaciones de las armas. No, claro, claro, claro. Y el otro idiota cayó. No, porque el otro idiota estaba enamorado de Bush. Sí, también. ¿Cómo se llama? El Tony Blair. Sí, Tony Blair. Y sí, Aznar. Sí. ¿Ah? Aznar. No. Es terrible. Bueno, la verdad es que el mundo no está en manos de cuerdos, ¿verdad? Sí, ese es el problema. Algunos querían ponerlo en manos de cuerdas para colgar a gente, ¿verdad? Sí. No, es muy Una nueva revolución francesa, pero con mecates, no con cuchillas. Creo que eso hay un reportaje que al final resulta ser humorístico, pero a mí me pareció del más mal gusto. Una revista gringa que es muy mencionada, The Onion se llama. Ajá, sí. Donde lo que aparece es que la demostración de que en Inglaterra la horca fue inventada por accidente. ¿Cómo? Porque los ingleses les gustaba experimentar mucho con cosas sexuales y encontraron una manera de excitarse por sofocación. Y es cierto. Qué bruto. Sí. No, y ponen, claro, pinturas y clásicas sobre la y cómo puede haber alguien con la mente tan enredada como para hacer esto. Qué horror. Y luego no sé, el otro día me tocó conversar con una persona que había ido a Georgia y resulta que antes de su viaje a Georgia me había hecho saber a mí por accidente que estaba muy triste porque tenía que hacer ese viaje y no le llamaba la atención. Entonces a mí se me ocurrió pues decirle que no, que ese país tiene mucho que ver y le di algunos argumentos y finalmente me dijo que estaba que ahora sí tenía entusiasmo para ir. Sí. Se va y claro, en un viaje corto y cuando vuelve me dice que sí, fue una maravilla y que las cosas que yo le había sugerido que viera y toda la cosa. Entonces yo le había hablado de un músico georgiano con el que yo había estado y le dije que sí, que se puede traer algún disco y resulta que no había porque el músico por alguna razón sus derechos están en manos de una casa alemana y entonces allá no lo graban. Bueno, pero se consiguió un amigo de esa persona que grabó en estudio unos viejos temas de ese compositor. Entonces me los quería entregar. Entonces, al ir a recibirlos, por alguna razón, se me ocurrió explicarle algo sobre cómo se había producido el alejamiento de Georgia de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, porque primero se independizaron como todo el mundo. Y le empecé a contar la historia de ese atorrante que fue presidente de Georgia, que se llama Saakashvili. Ajá. Y cuando terminé de contárselo, esa persona creyó que yo le estaba contando una chana y se puso a ver y comprobó toda la historia, que ese tipo fue presidente de Georgia, elegido. Entonces, de pronto estaba en unos enredos de corrupción y llegó al punto de que lo echaron y perdió la nacionalidad georgiana porque él había tenido otra nacionalidad. Bueno, entonces desaparece y un día aparece en Ucrania al lado de Poroshenko, como partidario de Poroshenko. Y Poroshenko lo nombró, no solo le dio la nacionalidad ucraniana, sino que lo nombró gobernador de la región de Odessa. Y las cosas interesantes que ocurrieron fue que en ese mismo periodo prohibieron el ruso en las cosas oficiales de Ucrania. Pues hubo un pleito entre el ministro del Interior de Ucrania
y Saakashvili, gobernador de Odessa, un pleito, se daban a matar, pero para insultarse en el Consejo de Gobierno hablaron en ruso, porque el ministro del Interior es armenio, entonces era un armenio y un georgiano peleando en Ucrania en ruso. en ruso por una cuestión de gobierno. Finalmente a este tipo lo echaron de Ucrania, le quitaron ¿Otra vez? No, le quitaron, lo dejaron. Pasó de gobernador de Odessa a animador de televisión, yo no sé cómo, y de pronto desaparece y aparece en Polonia echándole carbón a los redentistas polacos que creen que una parte de Ucrania le pertenece a Polonia. Dice, no, ¿cómo es posible que un tipo... Decime una cosa, a ver, ahora que dijiste eso, porque hay una tesis, yo no sé, yo la veo un poco peregrina, de que cuando se invadió Polonia, en la Segunda Guerra Mundial, efectivamente les quitaron una porción que nunca se les reintegró a Polonia. Ah, no, sí. Es cierto, entonces. Sí. Hay una ciudad... Porque sí, es cierto que los invadieron, todo eso es cierto, pero que cuando vino la reintegración pacífica de las tierras, se clavaron una parte. No, pero a todo el mundo le pasó eso en Europa Oriental, ¿verdad? Sí, claro. Aquel escritor argentino, Hellman, poeta, que por cierto escribió muy bonito. Y Joseph Roth, el escritor austriaco, nacieron como a 100 varas uno del otro, el papá de Hellman. Y eran polacos, nacieron polacos. Sí. El papá de Hellman y el papá de Joseph Roth nacieron polacos. Sí. Y claro, ahí las fronteras han cambiado tanto. Ahora tiene otra nacionalidad. Sí. Hay una cosa casi chistosa cuando los turcos le dieron por primera vez autonomía a Bulgaria en tiempos modernos, lo hicieron porque perdieron una guerra con Rusia. Entonces, Bulgaria no dejó de ser otomana, pero tenían Rusia impuso un principado autónomo dentro. Y se habla en la historia que uno conocía de que los rusos habían cabalgado para el Besar, incluso para combatir ahí, y habían ocupado Besarabia. ¿Quién habla de Besarabia? ¿Vos sabés una vez oíste hablar de Besarabia? No. Y es qué raro, sí es cierto, yo me acuerdo de Besarabia en esas historias. Yo sí he oído el término, pero tampoco así me... Es un país que tenía costas en el Mar Negro, y ahora, ¿qué se hizo? Porque ¿qué se hizo? Yo leyendo las novelas polacas de Sienkiewicz, tenía noción de que si uno iba a Besarabia podía ir al Mar Negro. Y resulta que un gran pedazo de Moldavia, actual Moldavia, es lo que se llamaba Besarabia. ¡Ay, carajo! Pero eso era en el siglo XX, ¿no? Era en el siglo XVI. No, hace poco. ¿Qué cosas? Y entonces, claro, ahí es... No, por eso eso de... Bueno, todos los días aprendo algo yo. De veras, qué interesante. Ese es el gran problema de Europa, que si todo el mundo empieza a reivindicar lo que fue el pasado, se vuelve unos golpes de cañón terribles, ¿verdad? Por eso a mí me preocupa cuando aparece un idiota en Nicaragua diciendo que Guanacaste es de ellos. Digo, no me gusta para nada eso, porque... Bueno, usted manda, niña.